Hoy es tiempo de escuela dominical en esta primera parte, así que vamos a nuevamente a involucrarnos en esta serie de estudios que hemos estado llevando ya por bastantes semanas. Y la idea es que podamos seguir aprendiendo. La idea es que, como dice el pastor, que esto nos vaya haciendo sentido y vaya afianzando nuestra fe, ¿ya? Una fe que a veces tiende a flaquear un poquito y es necesario entender que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios y eso principalmente es lo que hemos estado hablando, de una palabra de Dios que es inspirada, ¿ya? Y así como hace un par de semanas nuestros hermanos han estado hablando acerca de inspiración, hoy día vamos a seguir viendo una segunda parte de lo que ya habíamos visto. Nosotros en algún momento hablamos de las pruebas de la inspiración en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y ahí dijimos, bueno, el Antiguo Testamento se identifica como la palabra de Dios. El propio Antiguo Testamento se identifica como la palabra de Dios, decíamos, ¿cierto? Y vimos muchos textos donde la misma Biblia afirmaba, Dios dijo, o las palabras de Dios a Israel. El Salmo 119, en muchas partes el autor ahí decía palabras del Señor. Y así fuimos viendo en el Antiguo Testamento que los profetas identificaban incluso su mensaje escrito como la palabra del Señor. Oye pues, la palabra de Jehová. De principio a fin, todo el Antiguo Testamento siempre se fue reivindicando como la palabra de Dios, ¿ok? Y la mayoría de los teólogos alude a esta característica, es decir, todas las palabras. Y hace unas semanas atrás hablábamos de esta inspiración plenaria, total, ¿ya?, de la palabra de Dios. Entonces el Antiguo Testamento registraba palabras directas de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que estamos hablando o no? ¿Sí? Que el Antiguo Testamento registraba palabras directas. ¿Cómo es eso directa, hermano? ¿Cómo es esto de que palabras directas de Dios, hermana Mini, vemos en el Antiguo Testamento? Bueno, por ejemplo, el llamamiento de Moisés es un detallado relato de una conversación que tuvo Dios directamente con él, ¿cierto? Directo Dios, explicándole cuál iba a ser su papel en libertar a Israel mismo de la esclavitud de Egipto. Palabras directas, ¿cierto? Después de la muerte de Moisés, ¿qué pasó? Dios habló directamente ¿con quién? Directamente con Josué. Dios hablando directamente, instruyéndole la conquista de la tierra prometida, etc. Entonces, registra muchas afirmaciones en el Antiguo Testamento de conversaciones directas que tuvo Dios con sus profetas, revelaciones verbales, etc. A Moisés también se le dijo que fuera directamente a Faraón, que se dirigiera en el nombre de Dios diciéndole, Jehová ha dicho así. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos acá que los profetas siguieron el patrón y David, por ejemplo, reconoció que Dios estaba hablando a través de él. El Antiguo Testamento registró comunicaciones dictadas por Dios, etcétera, etcétera. Pero hoy día vamos a ver algo un poquito distinto porque no vamos a hablar del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de las pruebas de la inspiración de la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Y quién va a ser lo más interesante que va a aparecer en escena en este Nuevo Testamento y que nos va a llamar la atención? Es Cristo mismo, ¿ya? Si vamos a hablar de esta inspiración, esta declaración de que la Biblia es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nadie más que el propio Jesucristo va a aparecer dándonos certezas a nosotros de que esta es la palabra de Dios, de que este es Dios mismo, de que lo que tenemos en nuestras manos es Dios mismo, ¿ok? Entonces va a ser desafiante, no sé si vamos a alcanzar a terminar, pero bueno, independiente de eso, la idea es que nosotros vayamos entendiendo. ¿Cómo podemos tener certeza de que los 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios? Bueno, lo primero que aprendimos es que la propia Biblia nos enseñaba de que fue Dios el que inspiró y lo habló directamente con quienes escribieron, como Moisés, inspiró a los profetas, guió a los profetas, ¿cierto? Les habló en sueños de distintas formas. Fue Dios el que siempre tuvo el control de los escritos de esos 39 libros. Pero además de eso, en el Nuevo Testamento, Cristo mismo
fue el que dijo, esto es palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. Y eso es un poco lo que vamos a estar entendiendo para entender esta inspiración de la Biblia, porque créanme, hay muchas personas de varias religiones que se les enseña, y hay religiones que se les enseña que hay algunas partes de nuestra Biblia que están escritas como fábulas, para ayudarnos a entender necesariamente con un ejemplo puntual una situación que Dios nos quería transmitir, que era más trascendente, pero que no nos quedemos con la serpiente. César, por favor, no pienses en la manzana. ¿Sí? Eso es algo que se transforma en una fábula, en una metáfora, para que nosotros podamos entender. Y lo que siempre nos dijo el pastor Cuquín acá, si nosotros tenemos problemas con una parte de nuestra Biblia, vamos a tener problemas con toda la Biblia. Nosotros en esta iglesia creemos que todo lo que está inscrito, el mismo Jesucristo fue el que dijo, no hay pero ni una tilde, nada que adicionar, porque toda nuestra palabra es verdad. Pero ¿cómo sabes tú si de repente hay un autor que escribió y quiso poner algo? La Biblia nos da certeza, la palabra de Dios nos da certeza, y Jesucristo mismo, vamos a ir viendo ahora cómo Jesucristo mismo exaltó la Biblia, los escritos que existían hasta ese momento, porque hasta ahora no vamos a poder hablar del Nuevo Testamento, porque cuando estaba Jesucristo no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero después más adelante los próximos hermanos van a estar hablando cómo el contexto total del canon, hoy día podemos tener certeza que es la palabra de Dios. Así que vamos a orar para hablar acerca de la inspiración en el Nuevo Testamento. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos permites, Señor, disfrutar, reunirnos en tu casa de oración, Señor, para adorarte, para alabarte, para agradecerte todo lo bueno que tú eres con nosotros y en particular para aprender de tu persona. Padre, que estos minutos que vamos a tener podamos recibir el mensaje con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta a poder entender qué es lo que tú realmente quieres hablarnos, qué certeza, qué tranquilidad, qué paz, Señor, adicional podemos recibir a través de tu palabra para poder tener una fe más firme, más fuerte, que nos permita pasar cada circunstancia de nuestras vidas como las que estamos viviendo el día de hoy, aferrados a tu persona, aferrados a ti a través de la oración, pero también a través de tu palabra, que es Dios mismo en esta, Señor, Biblia que tenemos en nuestras manos, hablándonos directamente para transformar nuestra vida. Guíanos, Señor, ayúdanos para que este sea un tiempo de escuela dominical que pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces no vamos a ocupar PowerPoint hoy día, vamos a ir directamente al estudio y vamos a ver algunos versículos de nuestra Biblia. Así que para los que vayan anotando, perfecto. Entonces estamos hablando de que en el Antiguo Testamento los propios profetas fueron los que dijeron esto es palabra de Jehová. Fue el mismo Señor el que les dio el mensaje para que ellos puedan transmitir. Pero en el Nuevo Testamento va a ofrecer un claro y consistente testimonio de por qué creemos que el Antiguo Testamento fue inspirado. Mateo afirmó que las palabras escritas por Isaías sobre el Mesías las habló Dios por medio del profeta. Isaías 7:14, si vemos Isaías 7:14, les voy a pedir que vayamos a ir moviéndonos ahí en la Biblia el día de hoy para ir. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y si ese versículo lo contrastamos con Mateo 1, 22, 23, Mateo 1, 22, 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces Mateo afirma que las palabras escritas por Isaías sobre el Mesías eran, ¿cierto?, palabras de Dios que estaba transmitiéndolas a través del profeta. Una comparación con otras citas muestra que desde la perspectiva de Mateo lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento era equivalente a la palabra de Dios. Ahí mismo en Mateo, si vemos Mateo capítulo 2, 15,
Mateo capítulo 2, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Avancemos hasta el capítulo 4, versículo 14. Para que se cumpliese, dice Mateo, en el Nuevo Testamento. ¿A qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Dice: para que se cumpliese lo dicho por profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Comparación de citas que muestran desde la perspectiva de Mateo lo que escribieron los profetas anteriormente era equivalente a la palabra de Dios. ¿Ok? Eran libros inspirados, era la palabra de Dios misma, estaba diciendo Mateo en ese momento. ¿Ok? Entonces vemos que los autores del Nuevo Testamento consideraban como verdaderas cada una de las narraciones del Antiguo Testamento, ¿ok? Que eran narraciones históricas, relatos objetivos de hechos que para ellos, por ejemplo, algunos acontecimientos milagrosos como la destrucción de Sodoma y Gomorra eran reales. En el Nuevo Testamento, en algunos pasajes acá vamos a ver que también el Señor mismo habla del diluvio, el Señor mismo habla de Noé, no como historia, sino como haciendo referencia a lo verdadero, a lo trascendente que era el Nuevo Testamento y por qué era el Antiguo Testamento y por qué era tan evidente que eran relatos, pero que con la voz misma de Dios detrás. Por ejemplo, el diluvio, como les decía, el discurso de Esteban en Hechos 7, ¿se acuerdan? ¿Qué representaba? Representaba la afirmación completa ¿de qué? De algo histórico, de la palabra es difícil de decir, pero historicidad, ¿ya? Historicidad de las escrituras desde el Antiguo Testamento, porque Esteban, ¿desde qué hablaba? Desde Abraham. Habló desde Abraham hasta aquel momento. Entonces, era el mismo Esteban en su discurso en Hechos, capítulo 7, que daba el contexto. ¿Y por qué era tan importante? Porque acá en el Nuevo Testamento lo que estamos viendo es que Jesús mismo va a basar todas las razones para su obra de redención en el testimonio del Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor iba a hacer en su obra redentora estaba basado en lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Así funciona. Pero ¿cómo, hermanos? Sí, era el Señor mismo que iba a hablar, a hacer referencia acerca de la ley mosaica, a la ley de Moisés. Era el Señor mismo, el Señor Jesucristo, hablando de sus profetas. Pero el Señor Jesucristo habló de sus profetas. Claramente vamos a ver que sí, Él hizo alusión a Isaías, a Jeremías, hablaba de Daniel con vehemencia. Él hacía referencia, hablaba de los salmos también. Entonces, estamos metiéndonos, ¿cierto?, en entender por qué estamos en este estudio. Es porque estamos viendo primero que la Biblia en el Antiguo Testamento hacía referencia de ella como la palabra de Dios, pero también todo el Nuevo Testamento va a validar todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Entonces, si nos basamos en las prácticas de Jesús, en todo lo que el Nuevo Testamento nos va a mostrar de cuáles fueron las conductas de Jesús, cómo Él se condujo, cómo Él actuó, qué hizo, cómo habló, cada una de las prácticas de Jesús que están registradas en los evangelios, la predicación de los apóstoles en los hechos, cada una de las epístolas, no cabía duda de que Cristo y sus apóstoles, los 39 libros del Antiguo Testamento tenían un contexto particular para ello. Cada uno de ellos, los apóstoles y Jesucristo mismo dijo, los 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios y constituyen la totalidad de las Escrituras hasta ese momento. Ellos no tenían duda. Jesucristo siempre habló
haciendo referencia a estos libros, al Antiguo Testamento, ¿ok? Pero el Nuevo Testamento también da un claro testimonio de sí mismo como la palabra de Dios, porque no es solo el Antiguo Testamento era palabra de Dios y el Nuevo Testamento ya eran historias, son cosas más relacionadas con ideas de los apóstoles, no. El Nuevo Testamento va a dar testimonio de sí mismo como la palabra de Dios también. Y va a presentar algunos relatos como comunicaciones directas, como su testimonio audible de Cristo en algún pasaje. Porque estamos viendo de que, para nosotros es interesante entender con un ejemplo claro de cómo había una comunicación directa en el Antiguo Testamento de Dios mismo con un profeta. O cómo le dijo el Señor a Moisés, esto es lo que tienes que escribir y esto. Y en el Nuevo Testamento, ¿se recuerda alguna vez que haya sucedido algo así? Como que comunicaciones directas de Dios en el Nuevo Testamento. Veamos. Bien, ¿cierto? La conversión de Saulo. Ahí vemos Dios mismo hablando, una comunicación directa de Dios. Perfecto. Veamos algunos versículos, ¿ok? Mateo 3, 16, 17 y después Lucas. Mateo 3, 16, 17. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el testimonio audible de Cristo en su bautismo. ¿Se acuerdan de esto? Mateo 3, 16, 17. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ok? Lucas también, 3:22, va a dar un relato. Por ejemplo, la transfiguración, Mateo 17, avancemos un poquito más. Mateo 17, 5 y 6. Dice, estamos viendo el contexto de que cuando Jesús, ¿cierto?, se transfiguró delante de ellos, el versículo 6 dice, ¿6? ¿Dije? ¿6? Sí. Ya, el 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, Lucas también va a relatar el diálogo del Señor Jesús con Saulo, como decía mi hermana Roxana, camino a Damasco, ¿cierto? Donde los que acompañaban ahí no vieron al Señor, pero sí oyeron la voz. Estamos hablando de que en el Nuevo Testamento vemos que el obrar de Dios siempre fue el mismo a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo inspiración directa, hubo palabra directa del Señor. Dice, aunque sus compañeros no vieron al Señor, sí oyeron la voz. Inmediatamente después de esto, Lucas cuenta que el Señor le habló a Ananías, en el relato ahí de Hechos, capítulo 9 completo, indicándole que debía recibir a Saulo como un discípulo. Jesús se aparece también a Juan, ¿dónde? ¿Dónde hay otra aparición directa donde Dios, hablándole a un profeta, le da una instrucción concreta de lo que tenía que hacer? ¿Dónde más? En el Nuevo Testamento. Ya, perfecto. Y también a Juan, ¿cierto? Cuando estaba exiliado, él le da la instrucción de escribir un mensaje particular ¿a quién? A las iglesias, ¿cierto? Vemos también cómo Jesús se aparece también. ¿Estamos hablando de que Jesús es Dios o no? ¿O tenemos duda de eso? ¿No? Perfecto, entonces le aparece a Juan, Jesús mismo le aparece a Juan en una visión gloriosa y por medio de él se dirige a las 7 iglesias de Asia Menor, comunicándole a cada una, ¿cierto?, demandas, elogios, censuras, directamente con su situación ahí en Apocalipsis. El nuevo, exactamente, Apocalipsis 1, ¿ok? Apocalipsis 1 al 3. Además,
el Nuevo Testamento va a equiparar la palabra de Jesús antes aún de su ascensión con las palabras de Dios. ¿Qué dice Lucas 5:1? Miremos esto. Porque el Nuevo Testamento lo que está haciendo también es que está equiparando el nivel de la palabra de Jesús, la voz misma de Jesús hablándole a Juan, con la voz misma de Dios hablándole a Moisés. Nos está diciendo que es lo mismo, es Dios mismo hablando. ¿Cómo, hermano? Pero acá es Dios hablando e instruyendo las tablas de la ley, pero aquí es Jesús el que está convirtiendo a Saulo. Es lo mismo. ¿Qué dice Lucas 5:1? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Juan 3:34 nos habla exactamente lo mismo. Esta misma autoridad y capacidad se le concedió en algunas ocasiones a los apóstoles también. Tanto es así que Pablo afirma que Cristo habla a través de él cuando se dirige a las iglesias. Entonces, estamos hablando que en el Nuevo Testamento, ¿quién va a autenticar principalmente que la palabra de Dios es fidedigna, es totalmente inspirada, plenamente inspirada, inerrante, que no hay nada que agregar, no hay nada que explicar adicional? La visión de Cristo respecto a las Escrituras es así de trascendente, es así de clara. Es la palabra de Dios. Cristo vino a este mundo a declarar, y lo hizo siempre, y a refrendar de que la Biblia, los escritos hasta ese momento, los 39 libros, eran la palabra de Dios. ¿Ok? No hay duda, perfecto. Pero ¿qué pasa con nosotros para un cristiano? ¿Cómo debería ser? Y acá tenemos un mensaje importante, porque para un cristiano no puede haber mejor testimonio para comprender correctamente el carácter, la naturaleza y la autoridad de las Escrituras que ¿quién? Que Cristo mismo. ¿Puede haber algún referente mayor para nosotros que Cristo mismo? No. Entonces, si Cristo mismo fue quien vino a autenticar la veracidad de las Escrituras, bueno, su visión debiera ser la visión de nosotros como creyentes. ¿Cómo es esto? A medida que analizamos el gran número de referencias que Jesús hace de las Escrituras, va surgiendo en nosotros, va a ir surgiendo una perspectiva de lo que es la palabra de Dios, de cuál era su carácter, de por qué es tan importante la palabra de Dios, de cómo Dios fue obrando a través de hombres, usando personas naturales, usando personas con carencias, usando sus propias historias, todo lo que hemos hasta ahora recorrido en la escuela dominical. Cómo el Señor habló, cómo el Señor utilizó a personas para llevar su mensaje, cómo el Señor cuidó de que los escritos fueran, bueno, eso nos tiene que dar una perspectiva a nosotros como cristianos, porque podemos quedar muy sorprendidos hoy día de que, wow, la Biblia es la palabra de Dios, es Dios mismo. Cuando nosotros metemos a Dios en la biblioteca, allá abajito, ¿ya? Estamos metiendo a Dios, no es Dios, es la palabra de, no, es Dios. Eso estamos hablando ahora, que es Dios mismo. Entonces, va a surgir perspectiva. Jesús utilizó las Escrituras, dice, para cualquier tema doctrinal y práctico. El Señor Jesucristo, cuando hubo cualquier situación práctica de la vida o doctrinal profunda, siempre acudió a la Escritura. ¿Y nosotros? No, al matinal. O de repente a una conversación con un amigo que tiene mucha más intelectualidad. Si Jesús actuó de esa forma, así debiéramos actuar los creyentes. Las cuestiones doctrinales o las cosas prácticas, ahí tenemos que basar todo nuestro futuro, toda nuestra visión de futuro. Él las definió personalmente como verdad. Él se refirió a la Biblia como verdad. No que eran verdaderas, sino que la Biblia era la verdad, que es más trascendente aún de que decir que una cosa es verídica, sino que era la verdad. Y todo esto confirma que Jesús entendió las Escrituras en ambos testamentos, como la palabra de Dios que era inspirada, que fue inspirada por Dios, inerrante, y que era autoritativa, que tenía la autoridad total. Y es interesante porque Jesús mismo nos va a mostrar en Mateo, en la tentación,
cómo él respondió. Había una situación práctica y cómo él siempre actuó es un poco lo que estoy tratando de transmitir, de que en este estudio particular de escuela dominical debiésemos tratar de refrendar con nuestra vida. Si Jesús actuó de esta forma y decimos que Él es nuestro ejemplo, bueno, seamos prácticos, hagamos algunos cambios prácticos esta semana para que realmente podamos vivir algo de lo que la Biblia hace bastante tiempo nos está llamando a hacer con nuestra vida. ¿Ok? Entonces, las Escrituras muestran que Jesús identificó el Antiguo Testamento como Escrituras, afirmando su autoridad, su inspiración, historicidad, todo. Y autenticó de antemano el Nuevo también como autenticó. Ok, ¿Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento? ¿Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento? Saben que cada vez que usaba el Antiguo Testamento, Jesús afirmó su veracidad y su autoridad. Ejemplo, Mateo 4. Vamos a Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le respondió así el Señor Jesús a Satanás? ¿Por qué? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en ese momento? ¿Por qué, hermano? Perfecto. Lo que hizo el Señor Jesús en ese momento fue responder en base al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio. 8.3, exactamente. ¿Qué dice Deuteronomio, hermano? Cuando Satanás mismo lo reta a convertir las piedras en pan, Jesús le respondió diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, citando, como dice mi hermano acá, Deuteronomio 8.13, 8.3. No nos detengamos ahí, no hay problema, porque tenemos que avanzar, pero el versículo, ¿lo tiene ahí? Dígalo bien fuerte, 8.3. No ve nada. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Okay? Ya sabemos que, hermano, para el Día del Padre, unos lentes, pero tiene lentes usted, hermano. Tiene lentes, se necesita otros lentes entonces para leer la Biblia de su esposa. Cuando Satanás hizo referencia al Salmo 91, a la promesa divina de preservación para el que confía en Dios, Jesús le respondió con el mandamiento de Deuteronomio 6.16, de no tentar a Dios. Deuteronomio 6.16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces, después vemos que cuando lo despide, por ejemplo, finalmente Jesús despidió a Satanás, diciéndolo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, haciendo referencia a Deuteronomio 6, 13 y 10, 20. ¿Ok? Entonces, en cada caso, la apelación de Jesús al Antiguo Testamento se presenta como la palabra final sobre el tema. No hay más explicación, no hay más redundancia, puesto que es la autoritativa palabra de Dios. Y tenemos que pensarlo así. Tenemos que entender que Jesús mismo, cuando Él se refirió a David, a Daniel, a Isaías, estaba autenticando la veracidad del Antiguo Testamento. Y si Jesús no tuvo problema con el Antiguo Testamento, ¿vamos a tener problemas nosotros con el Antiguo Testamento? Jesús recurrió a la autoridad del Antiguo Testamento para resolver todas las cuestiones, sean de fe, sean prácticas, sean simples de la vida. Jesús recurrió siempre a la autoridad del Antiguo Testamento, que era el canon hasta ese momento, que era la Biblia hasta ese momento. Cuando Jesús purificó el templo por segunda vez al final de su ministerio terrenal, ahí en Mateo 21, desarrolla
un argumento compuesto a partir de pasajes del Antiguo Testamento para justificar sus acciones y condenar a la nación. Hace referencia a Isaías y hace referencia a Jeremías. Demos solo una mirada rápida. Mateo 21, 12, 13. Mateo 21, verso 12, y dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué dice Isaías 56, 7? Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús citó tan repetidamente el Antiguo Testamento que a veces nos perdemos que Él fue siempre utilizando expresiones como ¿no habéis leído? Cuando Él les decía ¿no habéis leído?, ¿qué les estaba diciendo? Si ellos eran personas, los mismos fariseos eran personas eruditas que estudiaron, que sabían, ¿cierto?, del Pentateuco. ¿No habéis leído? ¿Qué estaba afirmando con eso? Él afirmaba, ¿cierto?, no solo su acuerdo con Él, sino también la autoridad divina de esos escritos. Y lo más importante, hermanos, cerrando esta parte, Jesús nunca corrigió, no va a encontrar usted, nunca corrigió un solo error factual, ni una instrucción práctica, ni le dio un contexto distinto, ni lo acomodó a lo contemporáneo del momento, ¿cierto? Habían pasado no 5 años, ni 10, ni 15, ni 20, ni 100 del Pentateuco. Y él consideró siempre el Antiguo Testamento como la fidedigna palabra de Dios, poseedora de la autoridad. Lo que está pasando hoy día es que hay muchas iglesias que ¿qué están haciendo? Acomodando, ¿cierto? El mensaje lo acomodamos porque hoy día hay que entender que los jóvenes, que las personas, que las necesidades, y vamos a convenir que vamos con la música y vamos con esto, pero mientras la gente esté contenta, los niños, los jóvenes estén contentos, vamos saltando, vamos. Jesús nunca acomodó ningún mensaje en el Nuevo Testamento de lo que Él estaba transmitiendo, de lo que estaba escrito. Para Él era la palabra de Dios y no nos movíamos de ahí. Y el que le acomode o lo desacomode, ¿cierto?, es mejor que tome su propia decisión, pero Jesús no iba a acomodar el mensaje. Son instrucciones prácticas, hermanos, para nosotros. Lo que estamos viendo acá tiene que ser algo que tenemos que poner en la práctica. Nos podemos llenar de conocimiento y podemos saber que la Biblia tiene la autoridad, es inerrante, fue inspirada y ya está. Y lo guardamos en la casilla del conocimiento y no nos movemos de ahí y estamos listos. Entonces ahora nos esperamos para cuando venga alguien a desafiarnos intelectualmente para hablarnos, porque sabemos. ¿Eso es el mensaje de lo que estamos hablando? El pastor nos está llamando a actuar en la iglesia, a involucrarnos en la obra, a ser parte, a tomar las manos. Y nosotros ya tenemos en nuestra mente, tenemos una mente superior que el resto. Tenemos la mente de Cristo, podemos entender cosas que la gente no entiende y para nosotros son trascendentes. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, o sea, nuestro corazón ya está en paz. Porque sabemos que tenemos a Dios mismo morando en nosotros. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Las manos. Manos. Tenemos que hacer. Tenemos que poner manos a la obra, ¿cierto? Entonces, Él nunca corrigió un solo error ni una instrucción considerando el Antiguo Testamento como algo que estaba asociado solo a una época. No, era la autoridad divina y sigue siendo la autoridad divina hasta el día de hoy. Lamentablemente, para algunos, felizmente para nosotros. Entonces Jesús recurrió a la autoridad del Antiguo Testamento para ir dando testimonio de su identidad, porque era un desafío tremendo para Él, deteniendo todo ese pueblo muy aferrado a la ley, solamente muy legalista, poder mostrar con su vida de humildad que Él era Dios. Y eso fue muy chocante para el pueblo.
de ver cómo Él viene a decir que Él es Dios o Bueno, vamos a avanzar un poquito. Jesús recurrió a la autoridad del Antiguo Testamento para dar testimonio de quién era Él. Entonces, cuando los líderes religiosos iban a cuestionar que Jesús estaba sanando el día sábado, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando estaba la persona ahí lisiada y tenían que llevarlo, ¿cierto? Y bajar al pozo y el que tomaba el agua. ¿Se acuerdan del contexto? Él siempre respondió con la palabra. Veamos por favor ahí en Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan 5. Estamos ahí, el estanque, los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, un hombre que quería ser sano pero estaba acostado, no podían llevarlo al estanque cuando se agitaba el agua porque llegaba otro antes, ¿cierto? En ese contexto. Y el versículo 17, porque en ese momento estaban preocupados de que Jesús estaba trabajando el día sábado. Esa era la preocupación. Es como llegar a la iglesia y ver todo tan lindo, pero decir, pero mira, no lo hicieron tan lindo, po. Las letras del Día del Padre no les quedaron tan lindas a los hermanos. Y el hermano tampoco se preparó tanto. Y llegamos buscando con una mirada y ese es el problema a veces que tienen los que son perfeccionistas, que nos destacan lo bueno, andan buscando el error, ¿cierto? Y a veces en nuestra vida somos así. Entonces ellos, viendo el milagro que estaba haciendo Jesús, le llaman la atención y lo cuestionan por qué él trabajaba el sábado. Y él aportó varias pruebas para tales pretensiones, ¿cierto? Y dice el versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús va a mencionar el testimonio de Juan el Bautista, ¿cierto? Pero puesto que Juan no era un testimonio divino, era terrenal, él iba a ir más allá. Nosotros podríamos leer ahora todo el capítulo 5 hasta el verso 47 para entender que él va a hablar de personas que fueron testigos como Juan, el testimonio de su obra misma, el testimonio de su Padre Celestial, el testimonio Vamos a leerlo completo. Leamos desde el 17 en adelante. Dice así, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, Jesucristo acaba de aportar testigos divinos de su persona, lo que era su obra, lo que el Padre mismo hizo con su vida, por qué lo exaltó a Él en ese momento para poder llevar el mensaje siendo Dios mismo, y el testimonio del Antiguo Testamento, el versículo 47 cierra hablando de Moisés mismo, ¿cierto? A quien ellos hacían alusión de que a él seguían. Jesús afirmaba que todo lo escrito por Moisés es lo mismo que lo dicho por Dios. Es un testimonio divino al mismo nivel que el de las palabras de Dios pronunciadas audiblemente desde el cielo o las milagrosas obras de Dios hechas en la tierra. Pero vamos a ver también que Jesús se sometió personalmente a la autoridad del Antiguo Testamento.
En el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿qué declaró el Señor Jesús ahí en Mateo 5? Él declaró que no había venido ¿a qué? A abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlas. Jesús en su mensaje se sometió a la ley del a la autoridad del Antiguo Testamento, más bien dicho, ¿cierto? Y él dice, yo no he venido a abolir la ley o a los profetas, sino he venido a cumplirlo. El Señor siguió diciendo, cualquier violación de las Escrituras o influencia en otros para que incumplan tendrá consecuencias eternas. El Señor les empezó a hacer una alusión a las Escrituras del Antiguo Testamento relacionado con la eternidad. Ojo, cualquier violación de las Escrituras o cualquier influencia que ustedes tengan para hacer tropiezo en otro, todo eso quizás ahora no va a tener una consecuencia, pero en la eternidad, sí, les estaba hablando de la eternidad ahí en Mateo 5, ¿ok? Cuando terminaba de hablar, ¿quiénes lo oían? Y lo dicen ahí en Mateo 7, 28, 29, cuando terminaba de hablar, quienes lo oían reconocían que su instrucción era distinta a la de los escribas. Era distinta. ¿Por qué? Porque los enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Okay? Jesús hablaba con autoridad divina, inherente a una persona como Dios encarnado, mientras que al mismo tiempo confirmaba constantemente la autoridad de las Escrituras y se conformaba en ella. Entonces, hasta acá lo que estamos viendo es cómo Jesús actuó en ese momento y hacía referencia al Antiguo Testamento. Pero también vamos a ver cómo Jesús va a preparar el Nuevo Testamento para que también sea reconocido como la palabra de Dios. No sé si vamos a alcanzar, pero quizás en la próxima semana tenemos que seguir hablando de esto. Jesús mantuvo la misma idea de las Escrituras del Antiguo Testamento antes y después de su resurrección. Lucas consigna 2 ocasiones en que Jesús se encontró con sus discípulos inmediatamente, y lo decía mi hermana acá, después de la resurrección. La primera de ellas fue cuando se le aparece y iban camino a Emaús, ¿cierto? Y la segunda se produce cuando llega a esta habitación donde se habían reunido muchos de los discípulos. En ambos casos, Jesús demuestra las mismas convicciones respecto ¿a qué? A la autoridad de las Escrituras y a la necesidad de su cumplimiento, porque él iba a confirmar la necesidad de que se cumplieran todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Él les va a explicar por qué él necesitaba que se cumpliese lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento sobre sí mismo. ¿Cómo sucedió? Su muerte, su sepultura y su resurrección. Lucas 24. Lucas 24, 26 y 27. Los niños están cantando de una forma, me imagino que hay un espectáculo preparado hoy día de proporciones. 26, Lucas 24, 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué está pasando acá? ¿Cierto? Él les declaró que efectivamente había una necesidad de que se cumpliera todo lo escrito en el Antiguo Testamento sobre sí mismo. Y también les va a decir en el versículo 44, les va a hablar acerca del futuro, versículo 44 al 47. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. ¿En qué más? En los profetas. ¿Y dónde más? Y en los salmos. Hasta acá lo que hemos ido viendo es que el Antiguo Testamento refrendaba que era la palabra de Dios, pero ahora es Jesús mismo dándole autoridad a esos profetas que nosotros cuestionamos. Hay personas que cuestionan a los salmos, no, si fue David, que era imagínate un poeta. Jesús mismo, en el versículo 46, necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado, comenzando desde Jerusalén.
Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Me quedo con el versículo 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La idea de Jesús que tenía él del Antiguo Testamento era su inspiración, su inerrancia y autoridad. No cambió en nada cuando él fue glorificado. Él no cambió en nada, no dejó de hacer sentido, no perdió autoridad. El Señor mismo murió, fue sepultado, Él resucitó y no hay un nuevo relato. No es que, bueno, eso ya pasó, ahora yo, Él incluso habiendo sido resucitado, estando nuevamente apareciéndosele a sus apóstoles, les hizo ver que la Escritura era 100% inerrante, que se debía cumplir en su persona. Y este es un hecho muy significativo para la refutación de todas estas teorías adaptativas que hay, que eso no es tan así. Jesús afirmó la inspiración del Antiguo Testamento. Para nosotros es claro. Para Jesús la autoridad del Antiguo Testamento descansaba en su naturaleza como palabra inspirada por Dios. Y él afirmó siempre su autoridad divina y humana de la Biblia. Jesús reconoció a Moisés, a David. ¿Jesús habló de Isaías y de Daniel? ¿O no? Él no, eso fueron otras. Jesús habló de ellos, ¿los conoció? ¿Supo de ellos o no? Claro que sí. Él reconoció repetidamente a los escritores del Antiguo Testamento, hablando directamente de Moisés. ¿Cómo es esto, hermano? Veamos Juan, capítulo 5, 45-47. Juan 5, 45-47. Nos vamos a repetir algunas cosas, pero dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Les dice, hablando de Moisés. David, Lucas 20:42. Lucas 20:42 dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y esto es profundo, esto es trascendente, porque está hablando de que David, al cual ellos incluso lo veían como Dios, él se refería a Jesucristo como su Señor. ¿Cómo? Bueno, pero si la línea de descendencia, Jesús es hijo, ¿cómo es No, es que él proviene de David. Entonces David es superior a Jesús. ¿Y cómo le dice David que él es su Señor? Bueno, no vamos a poder verlo todo acá, pero él habló de David, él habló de Isaías en Mateo 13:14, de Daniel en Mateo 24:15 y 16, como autores de los textos que él, como Jesús mismo, iba citando. Cuando se compara todo el uso del Antiguo Testamento que hace Cristo, queda claro que para él no hay diferencia entre Dios dice, la Escritura dice, o el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Al citar tanto a los autores humanos de la Escritura como el escritor divino, Jesús confirmó que había declarado lo que había declarado el propio David. Segunda de Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Vamos recién en un tercio de lo que es esta parte. Vamos a llegar acá. Pero solo un dato, Jesús afirmó la veracidad de la Biblia ¿cuántas veces? ¿Saben? El Antiguo Testamento contiene más de 3.800 afirmaciones directas, ya en el sentido de lo que está escrito son la palabra de Dios. Pero vamos a ver más adelante. Sí, más adelante. Cómo Jesús fue hablando de que la palabra era verdadera. Tu palabra es verdad en Juan. Jesús trató el Antiguo Testamento como la palabra de Dios verdadera y veraz y afirmó siempre su autoridad verbal y plenaria. Pero Jesús nos llevó a la práctica. Él fue a hacer alusión al Antiguo Testamento en momentos difíciles de aflicción espiritual, pero también en cosas prácticas y cosas siempre relacionadas con la vida cotidiana.
No con cosas muy elaboradas, no con teología profunda que nosotros nos podemos sentir invalidados para poder refutar algo. Hermanos, nosotros ahí tenemos que depender del Señor. Ahí tenemos que experimentar lo que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Así que vamos a llegar hasta acá. Son las 11. Se pasó rápido el tiempo, pero vamos a seguir. No se lo pierda. No se pierda la escuela dominical, porque estamos viendo temas que son realmente trascendentes para nuestra vida, ¿ok? Vamos a... ¿Oramos, pastor? No se vaya, no se vaya. Mientras le avisan a los niños, porque uno dice y piensa como, a veces parece como que hoy volvimos a redundar un poquito, volvimos a repetir algo, o se volvió a repetir un versículo. Si hay algo que está siendo atacado muchísimo, es la fe que tenemos. Y nuestra fe se sustenta en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Poca lectura, poca fe. No es difícil de entender eso. Pero ¿cómo decimos, y el Nuevo Testamento? ¿Cómo confiar en lo que tenemos? Busque ahí, por favor, Apocalipsis 19:10. Y acá quiero que me ayuden un poquito. Apocalipsis, entre los libros escritos, ¿cuál es de todos los 66? ¿El cuarto, el medio, el anteúltimo? El último. Es ¿cuánto se llama? Es las profecías últimas, el último mensaje de revelación. Y tal como dice la hermana, es revelación, dice, de Cristo. Entonces, la revelación de Cristo está culminando y el escritor Juan, que es un teólogo que habla acerca de Cristo, termina diciendo en el 19:10, dice, ya está terminando de escribir y dice, yo me postré a sus pies para adorarle a un ángel. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, lo que la Biblia dice del Señor Jesús, es lo que sostiene todo lo escrito de la palabra. ¿Entiendes? Entonces tú debes confiar y puedes confiar. ¿Y quién sostiene? Tú te sostienes de la palabra. ¿Y quién sostiene la palabra? El Señor Jesús. Porque habla de Él. Eso nomás, mi hermano César.